el mes de septiembre así será. Y es por eso que la federación en este momento, en este nuevo ordenamiento legal, pues bueno, está tomándose el tiempo necesario para decir con qué estrategias va a salir, qué es lo que el reglamento tiene que establecer, cómo va a reglamentar la ley que ya se publicó el 18 de marzo de este año. Y por eso, lo que se ha estado dejando ver en este momento es la cumplimentación de las grandes estrategias de hidrocarburos de electricidad que ya se plantearon desde noviembre y desde octubre pasado. En primer lugar, bueno, en este caso, en Tamaulipas, nosotros tenemos una capacidad instalada de 8.097 megawatts. Somos el segundo lugar en capacidad instalada de generación a partir de viento, es decir, de energía eólica, con 1.722 megas en el año 2024. Y actualmente traemos en puerta un proyecto de CFE para instalar una central eólica de 1.100 megas en el norte del estado, básicamente Matamoros, para tirar carga hacia Nuevo León y tirar carga hacia la zona industrial del norte de Tamaulipas. En 2023 nosotros tuvimos 64.33 megas instalados de sistemas fotovoltaicos, mientras que en el 24 aumentamos a 93.9 megawatts, es decir, esto está en componente distribuido. Somos una entidad que le está dando batalla, por ejemplo, a Jalisco, que es la que tiene actualmente o que concentra la mayor cantidad de contratos de servicios para sistemas fotovoltaicos que inyectan a la red en modalidad GB e incluso en generación exenta, en aquel entonces todavía menor a 0.5 megawatts, hoy ya menor a 0.7 megawatts. Y también, pues, nosotros hemos mostrado un avance sostenido, significativo en el acceso a la energía eléctrica. Somos una entidad que se encuentra al 99.93% de electrificación y al finalizar el periodo de este gobernador, esperemos terminar con 100% de electrificación, particularmente a toda nuestra población que vive en la serranía y en la zona sur de la entidad, que son las entidades más empobrecidas, para poderlos dotar de acceso a la energía con métodos no convencionales, es decir, no podemos ampliar la red, pero sí podemos abastecer de sistemas fotovoltaicos de calidad que permitan cumplimentar los servicios básicos a los que deberían de tener acceso, y en eso estamos fortaleciendo nuestra estrategia. Y en hidrocarburos, nosotros tenemos un puerto de altura con dragado de 12.5 metros, capaz de atender las necesidades del sector energético, nuestras reservas probadas, más las probables, más las posibles, las llamadas reservas 3P. El petróleo crudo equivalen en el 24 a 1.632 millones de barriles de pies cúbicos diarios, millones de barriles. De petróleo crudo. De petróleo equivalente. perdón, de petróleo crudo equivalente, me estaba metiendo yo los pies, de petróleo crudo equivalente. En 2024 la participación en Tamaulipas en la producción de petrolíferos fue del 11.86%, y en 2025 la producción promedio diaria de hidrocarburos líquidos fue de 7.6 miles de barriles diarios. A enero de 2025 la producción promedio de gas natural fue de 195 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, nada más para que vean el músculo que tiene Tamaulipas en esta condición. Recientemente, ustedes a lo mejor lo supieron, se dio a conocer el desarrollo de los polos de bienestar. En este marco, el Altamira, que es uno de los puertos más importantes que tiene el norte del país, pues se ha fortalecido con su condición de establecimiento de polo de bienestar, y actualmente se desarrolla una central de ciclo combinado y una central fotovoltaica, ambas con las inversiones aquí establecidas, que nos ayudan a considerar
el fortalecimiento de la confiabilidad y la explotación de los recursos de gas que tenemos en el país, particularmente circulando por el estado. Por Tamaulipas circula más del 86% del gas que se interna a México, y también de nuestra capacidad solar. Si bien no somos el estado con la mejor insolación, ese es Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y una parte de Coahuila, tenemos una buena componente en materia de radiación solar que podemos aprovechar, de insolación, pues, concretamente, que podemos aprovechar para generar energía eléctrica a partir de este recurso. Nuestra infraestructura es estratégica y es clave. Por eso les digo que no existen estados tan energéticos como Tamaulipas. Digo, Veracruz tiene componentes bastante similares, pero de todas formas tenemos un desarrollo más fuerte en otras componentes, por ejemplo, como la petroquímica, y eso es lo que nos hace ser un estado con amplia capacidad de transformación industrial, de desarrollo de cadenas de valor y de desarrollo de proveedores. Entonces, eso es únicamente para hablar de lo que actualmente está pasando aquí en Tamaulipas. Y en electricidad, Tamaulipas y Nuevo León tenemos una regionalidad interesante. Que todo lo que pasa en Nuevo León y en Tamaulipas, o que lo que pasa en Tamaulipas, nos afecta a los dos, tanto de fenómenos energéticos como de seguridad, por ejemplo, de bienestar, acceso a la energía, trabajo, empleo, migración. Tenemos una comunidad, una vecindad. Por eso, en el sexenio anterior se había dado a conocer una licitación para una línea de transmisión que va desde la zona huasteca hasta Monterrey, que empieza por la laguna de Champayán y termina más adelante de allá de Lajas, con la intención de fortalecer el acceso a la energía en ambas regiones, tanto en Nuevo León como en Tamaulipas, pero también considerar a subir mayor capacidad renovable que circula por una parte importante de nuestro estado, que tiene el segundo potencial más desarrollado, más amplio, perdón, de este recurso, y tirar energía hacia Nuevo León y otra aquí en Tamaulipas. Por eso, con una inversión de 3,519 millones de pesos, se ha establecido la posibilidad de construir esta línea de transmisión. Se retomó ya del lado de Tamaulipas y del lado de Nuevo León la construcción de esta línea de transmisión que nos va a ayudar a alojar mayor capacidad. Es una línea de transmisión en 400K que nos ayuda a subir mucha más capacidad renovable, particularmente eólica, porque está justo impactada por los polígonos de mayor capacidad de generación con este recurso en nuestro estado, para fortalecer el acceso a la energía. Ustedes recordarán que uno de los principales problemas que tiene Nuevo León y que tiene Tamaulipas es la falta de transmisión para poder sacar la energía de esta región. Y pues con esto se continúa esta obra que había quedado suspendida y que se proyecta terminar en junio del año 2026. De hecho, van muy rápido. Hemos estado revisando con Comisión Federal de Electricidad, particularmente la división Golfo Centro, este proyecto, y hemos estado acompañando el desarrollo tanto en subestaciones como en monitoreo, y van verdaderamente rápido. De hecho, se detuvo por el lado de Nuevo León. Había un problema ahí con unas comunidades que estaban un poco, no sabían qué estaba pasando con esta línea, y también del lado de Tamaulipas hubo por ahí un asunto relacionado con unas colonias que no querían que se acercara por ahí el trazo, y pues del avance que deberíamos de tener nosotros en materia de el avance de más del 25% proyectado para estas fechas, pues andamos más o menos en el 19%, pero es una obra que se va a concluir entre junio y julio del próximo año, lo cual nos va a dar un beneficio importante para descongestionar algunos enlaces de transmisión que tenemos en el estado.
En ambos estamos. Y las subestaciones, en este caso únicamente presento lo de Tamaulipas porque es importante. Nosotros tenemos 8 subestaciones eléctricas en proceso. Estas subestaciones, que de hecho, bueno, vienen enlistadas 9, pero te voy a platicar qué pasa con una de ellas. Estas subestaciones representan una inversión de 1.636 millones de pesos. Ya varias de ellas o están en actualización, en procesos de asignación, algunas están en despalme e inicio de la obra civil, y otras más es únicamente actualización de subestaciones. Por ejemplo, algunas no están en banco 1, sino están en banco 4, y otras más ya básicamente es adecuación a algunos programas de obra que estaban inconclusos. Con ello se mejora la confiabilidad del Estado. Pero con esto tratamos de dar un mensaje. En Tamaulipas, la política energética federal busca explotar de manera correcta la fuente donde están estos recursos energéticos para poderlos distribuir, principalmente en Tamaulipas, donde este recurso existe, pero también llevarlos hacia otras regiones, mejorar el acceso a la energía y la confiabilidad. Nuestros proyectos de generación enlistados por fuera de los que actualmente el CFE tiene identificados ascienden a 1.829 megawatts de proyectos enlistados para desarrollarse en el estado de Tamaulipas. Van desde la central fotovoltaica de Altamira de Cúbico, una empresa que está aquí proyectado para impactar el polígono de la Cipona de Tamaulipas, de Altamira, hasta los diferentes proyectos eólicos que están enlistados para aumentar esta capacidad. Si consideramos los 1.829 megas y los 1.100 megas que están proyectando Comisión Federal de Electricidad, tendremos más de 2.900 megas que se sumarían a la capacidad actualmente instalada en Tamaulipas, lo cual nos dejaría en una posición ser el estado número 1 en integración de nueva capacidad y de generación de energía eléctrica. De los más de 8.000 megas de capacidad instalada en nuestra entidad, nosotros apenas estamos demandando cerca de unos 3.000. Y la gente se pregunta por qué hay apagones si tenemos tanta energía. Y eso lo preguntan en general en todo el país, porque somos un país que tiene 90.000 megas de capacidad instalada, demandamos 52.000 megas y sin embargo tenemos insuficiencia en el suministro de la energía eléctrica. Bueno, por una condición importante. Primero, habría que decir que somos deficitarios en distribución y en transmisión, que los enlaces a partir del crecimiento de la demanda de energía eléctrica, han complicado el acceso a la energía y han generado problemas de confiabilidad. La demanda de energía eléctrica crece mucho más rápido que la capacidad de derivar inversiones en transmisión y distribución, en subestaciones, en ampliación de la red de distribución y la red de transmisión particularmente. Por ejemplo, en el caso de Tamaulipas crecemos al 4,1%, similar al caso de Nuevo León, mientras todo el país crece al 3,2, 3,3%, así crecemos más en demanda energética, y en general en todo el mundo el crecimiento de la demanda va muy por arriba, es muy superior a la capacidad de las entidades de los estados-nación de poder derivar inversiones para satisfacer esa demanda, lo cual complica. Entonces, el problema no es la generación de energía eléctrica, el problema es la transmisión y la distribución. Lo que les acabo yo de mencionar es el problema que hay en el mundo, pero eso, México no es, por cierto. Sí, adelante. Antonio. No, esto sí, perdón. Un mute. Este problema que hay en el mundo en general es un problema del funcionamiento de los sistemas energéticos. No es privativo nada más de México. Esto quiero que pongan mucha atención. Por eso nadie puede prometer acabar con los apagones. Los apagones es una condición natural de cualquier sistema eléctrico de potencia. Lo que sí hay que disminuir el tiempo de presentación, es decir, la frecuencia de aparición de una interrupción de suministro y la disminución del tiempo de la interrupción. Son los indicadores SAIFI y SAIDI de confiabilidad en el sistema de distribución. Esos son los que hay que mejorar, ¿no?
pero alguien que se comprometa a acabar con apagones o no entiende el funcionamiento de un sistema eléctrico de potencia o tuvo por ahí una comprensión equivocada de algo que le dijeron. Entonces, ¿por qué es importante que les diga esto? Porque eso los compañeros se terminan dando balazos en el pie. Porque nadie puede, la naturaleza de un sistema eléctrico de potencia funciona así. Y más porque, por ejemplo, en el caso, ahorita escuché que hay mucha gente en Nuevo León conectada, en el caso de Nuevo León y en el caso de Tamaulipas, tenemos apagones por la misma condición. Del lado de la demanda comienza a haber demasiada demanda, los centros industriales, los centros de carga comienzan a demandar demasiada energía de la red y se genera un pico que provoca problemas de confiabilidad y estabilidad en la red. En algunos casos, el Centro Nacional de Control de Energía, a través de los sistemas de demanda controlable, tiene que tirar carga, se le llama así la condición, y se pacta desconectar algunas estaciones, algunos centros de carga, y en algunos otros casos simplemente se genera la interrupción porque hay que mantener la confiabilidad y la estabilidad en el sistema. Cuando eso ocurre es cuando se presenta el fenómeno de la interrupción. ¿Cómo se puede solucionar esto? Además del desarrollo de inversiones, desde la propia eficiencia energética, pero también desde los sistemas detrás del medidor. Es decir, el peak shaving, el almacenamiento y los recursos distribuidos han terminado siendo la solución a los centros industriales de aquí, de la zona sur de Tamaulipas y del norte de Tamaulipas, frente a la imposibilidad de la derivación inmediata de inversiones. Y en esto es algo que hemos estado trabajando nosotros de la mano con el sector industrial para garantizar una operación 24/7 y partiendo del hecho de que la gran mayoría representa ahorros directos entre el 25 y el 27% para los usuarios que estén instalando equipos distribuidos, no me refiero únicamente a paneles, sino también almacenamientos, reductores o recortadores de picos, y poner a actuar en conjunto los recursos distribuidos. Pero bueno, todos tenemos este problema y hay tecnología para poderlo enfrentar. Y en materia de hidrocarburos, nosotros estamos así, en materia de reservas y de recursos probables, reservas 2P y reservas 3P. Nosotros estos datos se los voy a dejar para su conocimiento, pero tenemos indicadores bastante significativos. Y bueno, pues en el caso de la producción, nosotros también podemos ver en la gráfica central la tendencia en la caída de la producción de aceite y de pues algunos recursos que ya se han venido reportando a nivel federal. Somos el cuarto lugar a nivel nacional en materia de reservas, y pues por eso es que también estamos interesados en hablar de otros aspectos asociados en materia de yacimientos de baja permeabilidad y porosidad. La distribución de los recursos prospectivos totales de petróleo crudo equivalente, así está. Tamaulipas es el segundo lugar con 27.5 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente en materia de recursos prospectivos. Acuérdense, recursos prospectivos. Estas gráficas las van a quedar ustedes ahí. Aquí nosotros quiero que concentren la atención en las dos grandes cuencas que tenemos, la cuenca de Burgos y la Tampico-Misantla. Particularmente la Tampico-Misantla termina siendo el eje de gravedad del desarrollo de los recursos de baja permeabilidad y porosidad en materia de gas. De eso voy a hablar ahorita. Así estamos nosotros en materia de hidrocarburos. Y
participamos con el 4.45% de la producción nacional de gas y somos el 8.5% como entidad federativa en materia de procesos que tenemos instalados en nuestra entidad. Y asimismo, voy a quitar esta, bueno, aquí yo estoy viendo una barra, sí. En materia de transporte de gas, nosotros tenemos, como se puede observar acá, 10 gasoductos, 6 pertenecen a Senagas, hay 3 privados, 1 marino, que también es privado, y los principales desarrolladores de esta infraestructura en nuestra entidad. Contamos con empresas de renombre como TC Energy y Enova. En el caso de algunos otros complejos y de desarrollo de infraestructura de transporte, pues participan empresas de talla mundial y pues la gran mayoría gobernados por el sistema que controla el Senagas. Tamaulipas concentra el 29% de los puntos de internación de gas. Puede haber muchos más puntos de internación, pero la capacidad de los puntos de internación es lo que nos hace plantear la capacidad estratégica de nuestro estado. Y pues bueno, la fortaleza que tenemos nosotros, tanto en millones de pies cúbicos diarios como de la utilización de este gas. Tamaulipas y Nuevo León tienen una comunidad de ser las 2 entidades con mayor intensidad energética de nuestro país. De hecho, Nuevo León es la entidad con mayor intensidad energética. Eso significa que tiene mayor utilización, aprovechamiento de la energía. No necesariamente de forma eficiente, eso sí, tampoco Tamaulipas, pero es importante decir que somos los que más energía utilizamos para los procesos industriales, seguido de los procesos de transporte y asociados al sector doméstico posteriormente, pero son los que más tienen tareas que realizar en materia de eficiencia, tanto Nuevo León como Tamaulipas. De los nodos de inyección de gas, los 9 nodos de importación, 8 en frontera y 1 más en las costas de Altamira, los 4 nodos de inyección nacionales, uno de ellos se encuentra en operaciones y aquí fuera de operación, y aquí son los que les estoy mostrando, nada más para que vean también esta propia fortaleza que tenemos a nivel nacional. Tamaulipas representa el 91% de las inyecciones de importación y a nivel nacional el 1.3% en la inyección nacional a partir de la contribución en la producción de gas natural. Tenemos 2 proyectos importantes de GNL, uno de Fast GNL, que es el que tenemos en New Fortress, y la terminal de TLA, que se encuentra en Altamira. Ya tuvimos la oportunidad de ir a New Fortress, al complejo que tienen en la costa. Muy interesante para exportaciones de gas natural licuado, y es verdaderamente un complejo muy importante, muy interesante. Y pues no es mito cuando digo que muchas de esas cosas pasan por Tamaulipas. Nosotros hemos estado haciendo la promoción de este tema de Campo Brasil. Fíjense que en Estados Unidos hay varias cientos de almacenamientos estratégicos de gas natural en el subsuelo a partir de yacimientos agotados que tienen sus dictámenes sus dictámenes para que donde ya indican que no son factibles para seguir extrayendo hidrocarburos, pero que a partir de la configuración del propio yacimiento, de las características mismas asociadas a los yacimientos, se pueden hacer inyecciones de gas para fortalecer el almacenamiento. En este caso, Campo Brasil ha sido estudiado desde hace ya más de 10 años para poder ser un yacimiento que pudiera representar almacenamiento estratégico de gas natural
que nos permitiría aumentar la capacidad de almacenamiento. Hay quienes dicen que entre 4 días, hay quienes sostienen que de 10 días, pero sin embargo, entre los que dicen que 4 y que 10, hoy no se está haciendo. Lo que Tamaulipas se ha convertido como el principal promotor de este Campo Brasil para mantener el almacenamiento de gas natural. Ya hay 3, 4 empresas interesadas. Nosotros las estamos acompañando para dar las garantías y las condiciones de accesibilidad por el territorio a este yacimiento que permitiría fortalecer los días de almacenamiento, porque tenemos una condición de alta vulnerabilidad y dependencia de la utilización del gas importado a Estados Unidos, que incluso podría ser almacenamiento con gas importado, pero lo más ideal es que este Campo Brasil pudiera ser abastecido en materia de almacenamiento con el propio desarrollo de gas en Tamaulipas, lo cual nos daría una condición de ir rompiendo la vulnerabilidad que tenemos a la importación. ¿Y por qué eso es importante? Porque, para abrir un poco la reflexión, México requiere tomar decisiones en libertad. La gran dependencia que tenemos a Estados Unidos nos hace justo esto, una nación dependiente que no toma o no puede tomar decisiones en libertad justo por los procesos de dependencia instalados, en este caso de las importaciones de gas. Aunque es un poco complicado que se nos pueda cerrar la llave, como coloquialmente se ha dicho, pero que si las directivas tanto de distribución y transporte de gas natural, así como de precios, cambian en Estados Unidos, México se va a ver involucrado en un problema de alta vulnerabilidad. Simplemente se apaga la mitad de la República Mexicana. Entonces, de ahí la importancia de mantener un piso de producción nacional de gas, así como de almacenamiento que nos permite enfrentar cualquier contingencia y subir la capacidad de almacenamiento de gas. ¿Con cuánto contamos para poder resistir un embate si tuviéramos un problema de cambio de directivas en materia de transporte y distribución de gas natural? ¿Ustedes cuánto creen, cuánto se imaginan que pudiéramos resistir en materia de gas natural? Pues lamentablemente ni un día. Entonces, como no tenemos ni un día de almacenamiento, nosotros necesitamos garantizar que esto se pueda dar, y por eso Tamaulipas se ha convertido en el principal promotor de que estos yacimientos agotados puedan formar parte de la política energética para el almacenamiento de gas natural. Así estamos en Gas LP. Son únicamente un dato con relación a nuestros centros procesadores, a lo que estamos produciendo en la refinería Madero, al centro de procesamiento de gas de Burgos y la capacidad que tenemos en materia de transporte. Nuestra distribución, por otro lado, esta es la fortaleza. Nosotros tenemos 68 plantas de distribución, 167 gaseras a cliente final que despachan en estaciones que se les llaman de carburación. Y finalmente, como un dato interesante, la refinería Madero, que venía enfrentando un proceso de decadencia, en el año 2018 contaba apenas con el 21.3% de su capacidad de producción. Hoy se ha mejorado, que tenía una producción de apenas el 21.3%. Contabilizando los miles de barriles diarios de producción, hoy se ha llegado a una meta superior. Incluso en el primer semestre del año 2025 levantó a 99.6 miles de barriles diarios en producción de petrolíferos, lo cual pues ha generado una expectativa, ha superado las expectativas y ha mejorado los números de producción en materia de refinación, de acuerdo a lo que teníamos en 2018, donde tanto por las inversiones en descuellamiento y rehabilitación de algunos equipos, ha mejorado significativamente la refinería, y con el efecto multiplicador que esto ha tenido en la propia región, porque era una refinería que se encontraba pues prácticamente en el abandono. Llegamos a producir incluso 5 veces más de lo que se producía en 2018. Y esto es un dato importante porque hay mucha productividad asociada a la propia refinería.
En petrolíferos, pues así estamos. Estos números son de lo más significativo e indicador de la capacidad que tenemos en miles de barriles diarios, por supuesto, para que demos cuenta de la capacidad de transporte tanto de petrolíferos y bueno, y aquí ya no hablamos de la petroquímica, que Tamaulipas en Altamira es el músculo nacional en materia de petroquímica. Ya desplazamos a Veracruz desde hace un buen rato y con las inversiones de Dinasol o los complejos que están instalados en la zona norte de Altamira, hemos fortalecido la capacidad de producción de petroquímicos y hoy los vamos a integrar dentro del propio Pueblo de Desarrollo del Bienestar. Esto es lo que decía hace rato Antonio. Nosotros estamos llevando a nivel de discusión nacional este tema de los yacimientos no convencionales. Para reducir la dependencia necesitamos fortalecer nuestro piso de producción nacional en aceite y gas. Lamentablemente, y digo lamentablemente, nuestros principales recursos aquí en el estado de Tamaulipas no se encuentran en yacimientos convencionales, sino en yacimientos no convencionales, es decir, yacimientos que, como decía el director de Pemex en un reciente foro en el Senado, son en algún momento algunos de los yacimientos que hoy llamamos convencionales también fueron no convencionales, porque las técnicas asociadas para la extracción pues no eran las que mayormente estaban difundidas o las que se utilizaban en la industria. Ahora estos yacimientos no convencionales en algunos años se les llamarán convencionales, porque las técnicas asociadas tanto de ingeniería extractiva como de procesamiento serán ya muy aceptadas y adoptadas. Pero bueno, en el caso del conjunto de los yacimientos no convencionales del país, Tamaulipas cuenta con el 49% de esos yacimientos. Y de ahí la importancia de poder hablar de la explotación de este recurso. Como bien decía Antonio, en Coahuila, pues por supuesto que tenemos una capacidad mucho más amplia, incluso ya es desarrollada, explotada, explorada. Y nosotros con Burgos y Tampico-Misantla, y particularmente Tampico-Misantla, termina siendo el centro de gravedad más explotado y desarrollado de la información que nosotros tenemos, y hemos estado ampliando el debate. Miren, como les decía, ya la discusión en materia de técnicas extractivas ya no es la misma. Hace 30 años no se hablaba de inteligencia artificial para la caracterización, la determinación y los procesos de asegurar que las inversiones que se estaban desarrollando en estas técnicas fueran exitosos. Hoy ya hay, por ejemplo, Lukoil, Schlumberger, que ahora se llama SBL, ya han dado cuenta de lo que se ha probado en otras entidades, en otros países, como Argentina en Vaca Muerta y como en Estados Unidos. Ya, digamos, la tecnología ha mejorado, reduciendo significativamente el impacto ambiental. El IMP ha presentado una tecnología de estimulación de estos yacimientos para lograr la migración del gas y del aceite atrapado en estas arcillas a partir de CO2, que nos hacen pensar en la reducción de la cantidad de agua necesaria para la utilización de estos recursos, o incluso Lukoil, que ha desarrollado una apuesta significativa para que desalinizar agua de mar, poder llevar agua para estos yacimientos y también fortalecer el aprovechamiento de agua desalinizada para uso humano para la población cercana a estos yacimientos, donde el problema es finalmente el uso del agua. Pero el tema principalmente es abrir el debate. O sea, el debate está cerrado, ya ha estado cerrado durante los últimos 6-7 años. Y lo que tenemos que hacer es abrir el debate pensando en nuestros procesos de dependencia que tenemos en el país. Recientemente dimos una conferencia de prensa, concretamente el miércoles de la semana pasada. Hablábamos de los 308,000 millones de dólares que se requieren para poner a producción de boca de pozo estos yacimientos en México, y que tan solo en Tamaulipas necesitamos la mitad de ese recurso para ponerlos de manera efectiva a producir, tanto los recursos que tenemos identificados en Burgos como en la Tampico-Misantla. Pero tenemos que abrir el debate
desde el punto de vista del proceso de dependencia y de un recurso que tenemos ahí atrapado que no estamos aprovechando y que ello ayudaría al piso de producción de gas y aceite que tenemos y a revertir la tendencia en la reducción de la producción nacional que lamentablemente hoy estamos teniendo y que se ha manifestado desde hace ya bastantes años con los indicadores que da a conocer tanto Pemex como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y hoy la Secretaría de Energía. Entonces, si nosotros queremos fortalecer los procesos de soberanía y seguridad nacional, aprovechar nuestros recursos a partir de estos yacimientos no convencionales, también llamados de baja permeabilidad y porosidad, es lo de hoy. De ahí la importancia de poder tener este debate. ¿Y por qué nosotros lo hacemos a partir? Porque decía hace rato Antonio, es que el partido gobernante había metido esta discusión. Bueno, pues también dentro de los gobiernos asociados a este proceso, también damos ese debate para que se aborde de manera técnica. No puede ser en prejuicios, no puede estar asociado al yo creo, a la especulación. Tenemos que poner las nuevas técnicas, la ingeniería y la ciencia para gobernar este debate que nos permita llegar a la explotación de estos recursos. Fíjense nada más la posición no convencionales que existe en nuestro país. Por eso es la importancia. Miren, por ejemplo, en no convencionales, los recursos prospectivos convencionales y no convencionales en aceite de gas. En gas, 53.8. En materia de recursos, está en la cuenca de Burgos. En el cinturón plegado de Chiapas, pues los números no nos dan significativamente nada. Pero vayamos a la Tampico-Misantla, en aceite en gas no convencionales. Entonces, nos dan nos dan un indicador de que tenemos que ir por ahí, como decía Antonio hace rato con su intervención. Entonces, pero para poderlo extraer, necesitamos estas técnicas. Ahora, insisto, ya no son las mismas, han cambiado. Pues déjenos decirle al mundo en qué han cambiado. Tuvimos un foro de yacimientos de baja permeabilidad y porosidad hace unas semanas aquí en Tamaulipas, muy concurrido. Llegaron los directores de las principales empresas, llegó Pemex, llegó el IMP y debatimos. Después el director de Pemex dijo que no se estaba pensando en el corto plazo en utilizar estas técnicas. Bueno, pero sigamos discutiéndolo y lleguemos a un acuerdo, porque las cosas en el norte de nuestro país no andan nada bien. Y si de pronto las directivas cambian, y si de pronto ya no es el gusano barrenador, y ya no son los migrantes, ya no es el fentanilo, ya no es el crimen organizado, ya no es el agua que se les debe, etcétera, etcétera, sino el cambio de las directivas, el transporte y distribución y el precio del gas, nos vamos a ver en un problema muy grave. Por eso, desde el gobierno de Tamaulipas, con autorización del señor gobernador, hemos estado ampliando este debate. Entonces, y si hablamos de aceite, los números son muy fuertes. Ahora hablemos de gas. ¿Cómo estamos en no convencionales? Simplemente vean los números asociados. Entonces, esta presentación se las voy a dejar para que ustedes la puedan analizar con mucha mayor calma, pero desde el territorio hablamos de esto cuando estamos hablando de recursos no convencionales y de la necesidad que tenemos de romper nuestra dependencia y de tomar decisiones en libertad. Y finalmente, vamos a poner una discusión feliz. Tamaulipas va a ser el primer estado productor a nivel industrial en biocombustibles. Estamos hoy, de hecho hoy cerramos, justo coincide que sea hoy cerramos el acuerdo con los inversionistas para la construcción de una planta que va a producir 400,000 litros diarios de bioetanol, que podrían derivar en 200,000 litros diarios de bioturbocina a partir de un proceso ATJ que se hace sobre el etanol
para combustible sostenible de aviación. Por principio, etanol. 400,000 litros diarios de etanol a partir de 1 millón de toneladas de grano, de sorgo grano, que es nuestra principal materia prima, que además tenemos excedentes, que hemos tenido excedentes de producción de más de 1 millón de toneladas. Entonces, la intención es llevar la producción excedentaria de sorgo a procesar en biocombustibles y darle una alternativa al campo de sorgo, cuya dieta se puede complementar con melazas, producto de nuestra posición en caña de azúcar. Entonces, creemos nosotros, también estamos firmemente convencidos de que los biocombustibles serán una alternativa, como lo han sido en Estados Unidos y como lo han sido en otras partes del mundo, para el sector agroindustrial en nuestro país, particularmente para el sector social, pequeño productor, y pues nosotros ya vamos a iniciar, porque muchos de los proyectos que hay en el país son plantas de escalamiento, pequeñas plantas, que están pensadas para que comiencen a producir en el 2030, alineados con la política del Plan México, establecida en el Plan México particularmente, seremos el primer estado productor de bioetanol a gran escala. Esto ya lo hacen otros países, por ejemplo, como Guatemala, que tiene una posición poco privilegiada en recursos naturales, pero altamente intensiva en caña de azúcar, y ellos producen mucho alcohol, generalmente de exportación para Europa, y a partir del 1 de enero de este próximo año mezclan el 10% de la gasolina el 10% de etanol en la gasolina, en una mezcla que ya tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que permite mezclar esta gasolina con este etanol para poder mejorar los procesos de rendimiento, que si solo fuera el 5%, como actualmente se permite aquí en nuestro país. Y en nuestro caso, el etanol puede ser utilizado de forma doméstica en una mezcla de 5% o exportarse. Pero lo ideal es avanzar en una regulación que permita una mayor mezcla del etanol en la gasolina. Incluso, ¿por qué no?, a superar el umbral del 10%. Ya hay estudios de IMT que valoran y certifican particularmente que es posible esta mezcla. Pues bueno, en Tamaulipas lo vamos a empezar a hacer con una inversión que durará 18 meses en la construcción de esta planta de los 400,000 litros diarios de etanol. Estamos ahorita discutiendo en dónde se va a instalar, porque esto requiere de no solo que esté cerca del campo sorguero, sino también si va a ser exportado, a lo mejor cerca de los puertos. Pero hoy se cierra esto y es un anuncio que pronto dará el señor gobernador, y pues nos coloca como la entidad número 1 en producción de biocombustibles, que además ya también tenemos ahí enlistados los proyectos de inyección de biometano a las RGD, a las redes generales de distribución de gas natural, y el aprovechamiento de la biomasa, como se hace en el ingenio El Mante, para la generación fuera de zafra con bagazo de caña. Entonces, seremos una entidad número 1 en generación de energía con biocombustibles o de producción de biocombustibles a partir de sorgo. Pues eso es en general lo que les quería yo platicar, lo que estamos haciendo y cómo desde nuestra entidad miramos la política energética. Es importante que les diga que todo este proceso de alineación que estábamos teniendo está vinculado a lo que hoy permite la ley. ¿Cuál es el llamado a todas las demás entidades federativas? Pues a que nos subamos a la misma idea. Dejemos de ser receptores o únicamente público del desarrollo de la política energética. Podemos ser actores en la misma, pero implica entender que los sistemas energéticos ya no funcionan igual en ningún lado. Si me compran esa idea de que ya no funcionan igual, podemos actuar desde la demanda o incluso fomentar el debate para que podamos ser partícipes en el desarrollo de la política energética. Mucho de lo que les acabo de exponer es intervenir directamente en el desarrollo de esa política,
para fortalecer el desarrollo de las entidades federativas. Pues nada, con eso terminaría yo la invitación y un poco para hablar de lo que estamos haciendo en Tamaulipas en el marco de la política energética actual. Entonces les acabo de decir, si la política apunta a mayor generación renovable, está pasando en Tamaulipas. Si apunta al desarrollo de biocombustibles, está pasando en Tamaulipas. Transporte y distribución y los temas de discusión en materia de gas los empujamos desde Tamaulipas. Valdría mucho la pena que Nuevo León nos ayudara, que Veracruz nos ayudara, que San Luis Potosí nos ayudara para mejorar el acceso a nuestros recursos y la diversificación tanto de nuestras matrices como de los mercados, en beneficio de quién, pues de las grandes mayorías y en general el beneficio del pueblo de México. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, secretario. La verdad es que una gran presentación, mucho detalle sobre los diferentes elementos que componen la visión del Estado y nos da mucha carne para poder tener un buffet de conceptualización, de análisis, a ver qué nos gustaría impulsar en nuestros diferentes ámbitos. Y conscientes de tu agenda, si nos compartes esa presentación y nos das oportunidad de poder volverte a robar en algún otro momento tiempo en tu agenda, nos gustaría poder detallar las cuestiones que vayan surgiendo a partir del análisis de tu presentación. Con esto, una vez más, te agradezco en nombre de la doctora Villegas, en nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, tu participación y tu tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Claro que sí, les hago llegar. Litsi, ¿o quién está hablando? Creo que fue por error. Adelante, secretario. Les hago llegar la presentación a través de Magali, mi asistente. Y sí, miren, la verdad, honestamente, de todo esto que estamos haciendo da para que nos sentemos a hablar de cada tema, de cada uno de los temas, por ejemplo, cambio constitucional y legal, o biocombustibles, o gas, o de forma muy larga. Y a lo mejor ahí poder compartir tribuna con mis colaboradores, con los que venimos dándole seguimiento a todo esto. Pero sí, yo realmente agradecido con la oportunidad que me brindan de estar hoy con su público, con ustedes, con sus compañeros y compañeras. Siempre es importante abrir el debate y que a partir de ese debate pues lleguemos a mejores cosas. El intercambio, el choque de ideas nos va a permitir avanzar como sociedad y sobre todo, en este caso, en la energía, aprovechar de mejor forma lo que tenemos. Coincido con la idea que tenía Antonio hace rato, necesitamos aprovechar nuestros propios recursos. Yo digo, tomar decisiones en libertad, romper nuestra propia dependencia, pero eso solo lo vamos a poder hacer a partir de un diálogo informado, científico, técnico y poniendo por delante el interés general. Entonces, con eso, pues cuenten siempre con mi apoyo para que podamos discutir y si gustan ustedes en un futuro desarrollar debates en cada una de estas cosas que vale mucho la pena hablarlas, cada una de ellas en su tiempo y en su propio espacio. Muchísimas gracias. Nuevamente les regreso los micrófonos y aprecio mucho la invitación que me han hecho. Muchas gracias, secretario, y muchas gracias a todos por su participación. Hasta pronto. Gracias.